cuando el Señor Jesucristo partió hasta el trono del Padre, sabía que en los corazones de quienes le seguían iba a quedar un vacío. Por eso, antes de ascender al cielo, dijo que Él se iba, pero nos dejaría su presencia a través del Espíritu Santo. Hola, saludes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Guillermo Martínez. En esta ocasión nuestro tema será: ¿qué es sentir la presencia del Espíritu Santo? La palabra manifiesto se define como obvio o claro para el ojo o la mente. La presencia manifiesta de Dios es lo que los creyentes ven y saben de Él. Esto es diferente de la omnipresencia de Dios. El significado de la palabra omnipresencia es presente en todas partes. Es un atributo clave de Dios. Dios está en todos los lugares simultáneamente. No hay lugar donde el Espíritu de Dios no esté presente. Mientras que ciertos ministerios del Espíritu Santo pueden incluir sensaciones tales como la convicción de pecado, o su consuelo, o su poder, la Escritura no nos enseña a basar nuestra relación con el Espíritu Santo en lo que sintamos o cómo nos sintamos. Cada creyente nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo morando en él. Jesús nos dijo que cuando el Consolador viniera, Él estaría con nosotros y en nosotros. Dice Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Su palabra dice claramente: clama a mí y yo te responderé. Es decir, Dios mantiene una comunicación abierta con nosotros. Él nos ama y anhela que lo busquemos y hablemos en todo momento. La Biblia no declara que el hablar en lenguas es señal absoluta de que el creyente haya recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta de la manera que Él estime de bien. Quiero que tomemos nota de lo siguiente. Aunque el Espíritu Santo habita en el creyente, eso no quiere decir que todos los creyentes son controlados por el Espíritu Santo. Cuando andamos según nuestra carne, no estamos bajo el control del Espíritu Santo, aun cuando sigamos experimentando su morada. El apóstol Pablo nos habla sobre esta verdad y él usa una ilustración que nos ayuda a entenderlo mejor. Leamos Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Una gran cantidad de personas al leer este versículo lo interpretan como si Pablo está hablando en contra del vino, pero no es así. El contexto de este pasaje se acerca del caminar y la lucha del creyente que está lleno del Espíritu. Por lo tanto, hay algo más aquí que una advertencia acerca de tomar mucho vino. Cuando una persona está embriagada de tomar mucho vino, muestra ciertos comportamientos que lo delatan de estar embriagado, como por ejemplo el tambalear, su hablar se entorpece, no tiene juicio, etc. El apóstol Pablo establece aquí una comparación. Así como hay ciertas características que nos permiten percibir que alguien está controlado por la embriaguez del vino,
Así también hay ciertas características que nos permiten ver que alguien está siendo controlado por el Espíritu Santo. Ojo, el caer al suelo, el saltar o moverse descontroladamente, no es como el Espíritu Santo se manifiesta en una persona. Leamos Gálatas capítulo 5, del versículo 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es caminar bajo el control del Espíritu Santo. El tiempo del verbo gramatical en Efesios 5:18 indica un proceso activo de ser lleno por el Espíritu Santo. Por esta acción del verbo podemos deducir que también es posible el no estar llenos o controlados por el Espíritu Santo. El resto del capítulo de Efesios capítulo 5 nos dice las características de un creyente lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No somos llenos del Espíritu Santo porque sintamos que lo estamos, sino porque este es el privilegio y posición que tenemos en Cristo. El ser llenos o controlados por el Espíritu es el resultado de caminar en obediencia con el Señor. Este es un don de gracia y no un sentir emocional. Las emociones son engañosas y podemos fabricarnos un frenesí emocional que viene puramente de nuestra carne y no del Espíritu Santo. Leamos Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 25. El 16 dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Salmo 139, del versículo 7 al 10 dice: ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. La omnipresencia de Dios no es alterada por nadie ni por nada. Él está allí, ya sea que lo sepamos o no, Él está ahí. Los incrédulos pueden negar su existencia, pero eso no cambia el hecho de que Él es omnipresente. La presencia de Dios, sin embargo, es algo que a veces se experimenta y otras veces no. Hay muchos ejemplos de la presencia de Dios en la Biblia. Una de las muchas manifestaciones la tenemos en Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 6. Dios se presenta a Moisés en la zarza ardiente. Leamos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?
Dios se nos manifestó en la persona de Jesucristo. Esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra manifestación la tenemos a través del Espíritu Santo. Dios se presenta a los creyentes en Pentecostés. Veamos esto en Hechos, capítulo 2, del versículo 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La presencia de Dios apareció con Daniel y sus compatriotas cuando fueron arrojados al horno de fuego porque no adoraban la imagen de Nabucodonosor. Veamos esto en Daniel, capítulo 3, del versículo 24 al 25. Incluso los ojos del rey Nabucodonosor se abrieron al ver la presencia manifiesta de Dios. Leamos entonces. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. La presencia de Dios no es necesariamente algo que se experimente empíricamente. Es decir, no puede ser percibido por los sentidos o registrado por algún medio físico. Pero, sin embargo, se experimenta, se siente en el inexplicable consuelo que Dios da en medio de la tragedia. Se experimenta en la oración contestada, se experimenta en vidas cambiadas. El Espíritu Santo está siempre con los creyentes, morando en nosotros. Veamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Él nunca nos dejará. Veamos Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por lo tanto, el hecho de su presencia en nuestras vidas nunca cambia. Sin embargo, nuestra conciencia de su actividad en nuestras vidas podría hacerlo. Habiendo dicho esto, no podemos descartar que hayan momentos en que podemos encontrarnos inundados por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y esto con frecuencia es una experiencia emocional. Cuando eso sucede, es un gozo como ningún otro. En 2 de Samuel capítulo 6, versículo 14, vemos que el rey David danzaba con toda su fuerza cuando ellos trajeron el arca del pacto.
a Jerusalén. Experimentar el gozo por el Espíritu Santo es comprender que como hijos de Dios estamos siendo bendecidos por su gracia. Así que, definitivamente, los misterios del Espíritu Santo pueden involucrar nuestros sentimientos y emociones. Al mismo tiempo, no debemos basar nuestra seguridad de tener el Espíritu Santo en la manera en que lo sintamos. La diferencia entre la presencia manifiesta del Espíritu Santo y la omnipresencia de Dios es que la omnipresencia de Dios siempre está ahí, a pesar de que no siempre podemos sentirla. En otras palabras, la presencia de Dios está en todas partes, en todo momento y con todos nosotros, creyentes e incrédulos por igual. Del mismo modo, su Espíritu Santo mora en los creyentes en todo momento, pero su presencia manifiesta es algo que ocurre en nuestras vidas cuando Él elige revelarse a sí mismo. La presencia de Dios es eterna y de continuo, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. Les habló Guillermo Martínez. Bendiciones.